Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hablemos del teniente Ronald Ojeda, de su secuestro, de su homicidio, de su brutal homicidio, y todo lo que está ocurriendo en cuanto a la relación con el tren de Aragua. Ya se conoce, sí, ya se conoce la identidad de quién sería el líder de la operación del secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda. ¿Cómo se llama? Walter Rodríguez Pérez, también ciudadano venezolano y que ya contaba con una orden de detención por secuestro. Antes ya estaba con orden de detención. Lo que pasa es que las policías habían fracasado en detenerlo. Las primeras indagatorias indican que él y otros sospechosos del crimen del teniente en retiro en carácter de refugiado político en nuestro país ya habrían abandonado el territorio nacional a través de la frontera terrestre por el norte del país. Sus teléfonos celulares fueron georreferenciados y demostraron en un momento que estaban en Arica con evidente intención de salir. Lo más probable es que ya lo hicieron. Bueno, les contábamos acá que una vez que se produjo este secuestro, lo importante habría sido controlar las salidas de Santiago. No se hizo absolutamente nada. Y aquí están las consecuencias. El fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo que aún no se puede descartar hipótesis como que sea autoría del crimen organizado como el Tren de Aragua o que sea como consecuencia de una intervención política, porque todos sabemos que el Tren de Aragua además presta servicios a terceros, servicios criminales a terceros. Tenemos detalles con Miguel Ángel Araya. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días, Katy y Tomás y auditores. Claro, porque un nuevo nombre se ha conocido en el marco de la investigación del secuestro y posterior asesinato del teniente del ejército venezolano Ronald Ojeda. Se trata de Walter Rodríguez Pérez, ese es el nombre de esta persona, también de nacionalidad venezolana y quien sería el principal sospechoso del Ministerio Público como el líder de la operación que terminó con el homicidio del ex militar que se encontraba en calidad de refugiado político en nuestro país. Rodríguez Pérez cuenta con una orden de detención, de hecho 3, en su contra por otro secuestro conocido en abril de 2023, cuando se encontraron 3 cuerpos sepultados en una alcantarilla, de los que existía una denuncia por presunta desgracia, siendo hallados en la comuna de Curacaví, en cercanías de la ruta 68. Las primeras diligencias apuntan a que el sospechoso ya habría abandonado el territorio nacional, como también lo habría hecho otro de los presuntos involucrados identificados por el Ministerio Público. Hablamos de Michael Villegas Rodríguez, también venezolano, que habría encendido su teléfono por última vez en Arica el pasado 24 de febrero, según consignó el diario La Tercera. El Ministerio Público también confirmó que entre los involucrados en el hecho habrían vínculos con el crimen organizado, específicamente una banda que usted ya debe conocer a través de las noticias, el Tren de Aragua. El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a estos antecedentes indicando que a pesar de que los indicios que se han encontrado no se puede descartar otros móviles como una intervención política o un crimen relacionado con el crimen organizado. Existan antecedentes, indicios, de que la persona que está actualmente en internación provisoria y que aquellos 2 contra los cuales hay órdenes de detención tienen vínculos con el Tren de Aragua, no significa que tengamos necesariamente que concluir que las motivaciones para el secuestro y el homicidio son unas u otras. Está claro, no tuvimos peticiones de extorsión, en principio pensábamos que podía haber un secuestro extorsivo, después encontramos a la víctima muerta, entonces no excluye otras hipótesis de motivación. De hecho, entre las palabras que mencionaba el fiscal nacional Ángel Valencia el día de ayer, él reiteraba y fue bastante tajante en la objetividad que tiene que mantener el Ministerio Público, la Fiscalía, al tratarse de un caso tan delicado. Por lo tanto, no se podrían inclinar todavía, a pesar de que hayan indicios, a pesar de que hayan vínculos con el Tren de Aragua o con otras bandas transnacionales, no se pueden descartar otras hipótesis como la intervención política, que sea netamente un crimen de bandas
delictuales o también incluso, por ejemplo, que pueda ser un crimen encargado, algo en lo que han insistido en la familia, porque una de las hipótesis de la familia de Ronald Ojeda es que fue un encargo hecho a una organización delictiva transnacional como el Tren de Aragua. En ese sentido, el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, detalló que ya se han puesto en contacto con la policía venezolana, al igual que con el resto de los países que son parte de la Interpol, para controlar la llegada o si se tiene conocimiento, información, antecedentes de las personas que están prófugas de la justicia chilena. Hay coordinaciones que se hacen con los 195 países que integran Interpol, por ejemplo, que es una organización internacional donde justamente están diseñadas las políticas de trabajo para eso, para intercambiar información. Parte de ello es Venezuela y toda esa información se analiza, se procesa y se pone a disposición de nuestras investigaciones para los resultados que esperamos obtener. Las hipótesis han sido varias, los análisis de los expertos también han sido bastantes. Un caso que tiene más dudas que respuestas todavía. Recordemos, esto ha sido llevado con bastante hermetismo, con bastante reserva por parte del Ministerio Público. Recién estamos conociendo los antecedentes luego de esta formalización del primer detenido por este crimen de este secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, el exteniente venezolano que estaba en nuestro país en calidad de refugiado político. Las preguntas que las personas se hacen, los expertos, los analistas, es si esto se trataba de un móvil político, de un móvil que fue encargado, como lo propone la familia. El ex comisario de la PDI y experto en seguridad, Carlos Collado, sostuvo que hay pruebas suficientes que apuntarían a una autoría del crimen organizado, pero que el móvil de este sería particular, dado a los antecedentes que se han conocido, dado a las pruebas que se han ido saliendo a la luz, como que, por ejemplo, Ronald Ojeda fue grabado con un teléfono celular al ser sacado de su departamento en la comuna de Independencia. Escuchamos las palabras del ex comisario de la PDI, Carlos Collado. ¿Cómo llegan a enterarse este grupo delincuencial de dónde vivía este ex militar venezolano en Chile? Se supone que estamos hablando de alguien que tiene una calidad o un estatus entregado por el Estado de refugiado político. La información de su domicilio es sensible. ¿Quién tuvo acceso a esta información? ¿Quién hizo la consulta al sistema computacional del Estado? Y eso es bastante importante, lo que escuchábamos ahí en las palabras del experto, cómo llegaron estas personas, este grupo de sospechosos que sacaron de su casa en ropa interior a Ronald Ojeda, cómo llegaron a saber que él vivía en ese departamento. Son algunas de las preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Cómo tuvieron acceso a esta información que es bastante sensible? Porque recordemos, como él decía, se trata de una persona, un acogido político, un refugiado político que venía escapando de un régimen, el de Venezuela, por lo tanto es información bastante sensible. También se conoció a través de la declaración del imputado venezolano de 17 años, recordemos, formalizado este lunes, que habría sido invitado por Michael, uno de los sospechosos del Ministerio Público y que estaría prófugo de la justicia, por lo que hay una orden de detención en su contra, que habría sido invitado a formar parte del Tren de Aragua. Como también detalló que cuando Ronald Ojeda fue sacado del edificio, él solo cumplió con la labor de ser vigilante. O sea, la persona que está detenida, que está en internación provisoria, recordemos que es un menor de edad, él habría solo funcionado como vigilante, no habría tenido participación en los hechos, no habría sacado a Ronald, no habría participado en el homicidio. Esa es la defensa que él hace y que por lo tanto las demás personas serían los principales involucrados. Sin embargo, el Ministerio Público igual lo formalizó por el delito de secuestro con homicidio. El acusado del delito agregó que pudo darse cuenta de que el exteniente fue filmado por quienes lo arrastraron en ropa interior hasta el exterior del edificio ubicado en la comuna de Independencia, como lo mencionamos. Otra de las cosas que se han conocido durante las últimas horas es una orden de allanamiento que solicitó el Ministerio Público a través de un oficio a Gendarmería de Chile por estas presuntas vinculaciones con el crimen organizado, con el Tren de Aragua. Por lo tanto, por uno de los sospechosos se solicitó este allanamiento a algunas de las celdas
de imputados y condenados que estarían relacionados con esta banda transnacional, el Tren de Aragua, y en donde se incautaron 13 teléfonos celulares, según consigna esta mañana el diario El Mercurio. Esta información bastante importante porque a través de estos celulares se ha ido dando cuenta de la identidad. Se ha obtenido mediante el análisis de estos teléfonos celulares que han sido sustraídos. Recordemos que también se conoció que en el secuestro de Ronald Ojeda fue sustraído el teléfono de Ronald y también el de su hijo. Y esto también es bastante importante porque eso también ha sido parte de las pesquisas, de las diligencias que ha llevado el Ministerio Público para seguir el rastro a estas personas que participaron de este secuestro que terminó con la vida del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Katy, Tomás. Mira, si uno piensa o ve algunas cosas de todo esto, hay algunas cosas obviamente que no calzan. O sea, no calza el preparativo de la operación absolutamente profesional, con cascos, con chalecos antibalas, simulando ser de la PDI, con botas tácticas, o sea, armados, la forma en que lo hacen, cómo toman al militar para llevárselo. Todo esto es una operación enormemente, entre comillas, profesional, absolutamente. Con documentos falsificados, con indumentaria falsificada, con vehículos que se cambian, que clonados, que se utilizan, que se cambian, no se intercambian para que no le sigan la huella, que hacen el cambio en un punto ciego, sin cámaras, de la Costanera Norte, con este documento que menciono, que es una orden de detención falsa de la Policía de Investigaciones, todo muy sofisticado por un lado. Que además, fíjate que lo matan sin balas, para no dejar rastro, para que no haya una bala que después pueda ser relacionada con un arma, o sea, todo hasta el mínimo detalle. Y resulta que en otra parte de todo esto, todo chapucero, todo sin ningún cuidado. ¿Por qué? Si es la misma operación. Es extrañísimo. A ver, cuando algo planifica algo es desde el comienzo hasta el final, obviamente. Pero no sabemos por qué lo mataron, cuáles son las motivaciones. ¿Cuál es la realidad de todo esto? ¿Cuál es la verdad? Fíjate que no hay ningún haitiano, digámoslo así, ¿no? Este es un campamento donde lo encontraron de haitianos y venezolanos. No hay ninguno de los haitianos o venezolanos del lugar en que fue encontrado, obviamente con la complicidad de la gente que vive ahí, pues si nadie llega, compra cemento, realiza toda una operación para construir una losa y no es con la complicidad de la gente que está ahí, no hay ningún detenido de esos que están ahí. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Son demasiados cabos sueltos, pero hay otros cabos sueltos. Está, por ejemplo, esta situación que es rarísima, por eso mencionamos el contrapunto entre una parte súper sofisticada y la otra que es lo contrario. Hay una persona que está involucrada también en este caso, que es el que maneja uno de los vehículos involucrados, que resulta que llega en un momento a poner benzina al Chevrolet Sail. Él llega, pone benzina, paga y da el root de la aplicación, esto lo dice así la investigación, para acumular puntos, de la aplicación Full Copec. Y entonces da su root, Perdona, donde se puede hacer, y de ahí, de hecho, efectivamente, Miguel Ángel, tú nos estás hablando, de ahí se toma la policía para hacer pericias que llevan finalmente a identificar, lo que es obvio si da el root. como alguien que está en una operación encubierta, da el root para Juntar puntos. Está preocupado de acumular puntos. Y resulta que son menores. Entonces los menores no tienen mayor responsabilidad, dejando una huella, obviamente, que iba a seguir la policía. Preocupados de conseguir puntos cuando están en medio de esta operación, lo encuentro raro. Eso se explicó ayer, Miguel Ángel, no se dio ese dato y lo que significó, ¿no? Para lo que sirvió. Exactamente, fue una incoherencia dentro de esta operación bastante bien armada, como ustedes señalaban, pero que deja algunas dudas por estas pistas, estos rastros que se encargan los involucrados en este secuestro con homicidio de dejar, porque podríamos decir, como ustedes señalan, que esto no fue al azar. Una persona que está participando de un secuestro no se encarga de pasar a una bencinera donde saben que van a haber cámaras de seguridad, no van a entregar su root, si no lo hacen a propósito. Estamos hablando de una operación, como ustedes señalaban, bastante armada. Por lo tanto, esa va a ser una de las identificaciones que va a tener que hacer el Ministerio Público, de cuál era el fin de entregar, pasadas las 4 de la mañana del 21 de febrero, entonces, cuando cargan combustible y entregan sus datos personales. Sí, pero Miguel Ángel, una operación planificada con muchísimo tiempo, donde hubo un equipo que fue primero a hacer un estudio de campo. Siguieron a Ronald Ojeda.
y después sabían exactamente cuál era la disposición o la arquitectura del edificio, etcétera. Pero si habrían echado benzina mucho tiempo antes, tener el estanque lleno, no van a estar en el momento llenando el estanque, o sea, lo hicieron. Esto es raro, perdónenme que se los diga, a menos que nosotros estemos equivocados y que no es raro, que esto es lo normal, pero no parece normal. Tanta sofisticación por un lado, tanta rusticidad por el otro. Te quería preguntar, Miguel Ángel, a propósito de lo que mencionábamos en la introducción, el cierre de las fronteras, porque lo último que se sabe, lo que se supo de estas personas, particularmente del identificado como quien habría sido el líder de este secuestro, ¿no? De la idea del secuestro, Walter Rodríguez Pérez. Él se georreferencia estando en Arica, luego entiendo en Colchane. Hay varias versiones respecto de cómo podría haber salido, pero lo más claro es que salió. Se habló acerca de ese fallido cierre de fronteras que en algún momento obviamente pudo haber sido muy útil. Sí, no, las autoridades han evitado referirse al tema. De hecho, ayer tanto habló el director de la PDI como el fiscal nacional, y continúa el hermetismo a pesar de que se han conocido antecedentes, que se ha conocido incluso el audio de esta audiencia que fue bastante privada. Por lo tanto, se han referido netamente a lo que han querido informar. Pero sí, es cierto, este cierre de la frontera era bastante importante, pero fue netamente un fracaso porque es exactamente donde se georreferencia estos celulares. Son 2 celulares. Primero, el de Walter, que habría sido georreferenciado en cercanías del aeropuerto de Arica, mientras que el de Michael habría sido encontrado a través de estas pesquisas del Ministerio Público cercano a la frontera de Colchane. Por lo tanto, uno pensará, ya han pasado los días, probablemente ya están fuera del país. O sea, uno habría pasado por Colchane hacia... ¿Lo controlaron? ¿Hay militares ahí? ¿Los controlaron o no? 2. Se estima que uno de ellos que fue georreferenciado en la cercanía del aeropuerto de Arica, que podría haber ido a Perú. Perdónenme, pero para tomar un vuelo internacional hay que pasar frente a un policía de la PDI. Hay que mostrar el documento, aunque sea Perú, el carné. O sea, no el pasaporte necesariamente, pero el carné. ¿Qué mostró? De un venezolano. ¿Estaban prendidas las alertas o no? Respecto a un venezolano, ¿en ese momento se había dado la alerta para que abandonara el país o no? O pasó delante de un policía y no pasó nada. Entonces resulta que levanten los policías porque no sirven para nada. Entonces, algo está... En esto hay hartas cosas que no calzan o bastante malas, yo diría. No estoy poniendo ningún manto de duda sobre lo que dicen las autoridades o no, sino lo que estoy diciendo es que hay cosas incongruentes y que por lo tanto la investigación tiene que llevar a cierta congruencia. Las cosas tienen una lógica. Las causas tienen después, las cosas tienen causas y esas causas tienen consecuencias. O sea, la lógica. Entonces, eso es lo que yo creo que habría que mirar. Y, por último, no nos olvidemos, ¿por qué los secuestraron y mataron? El motivo. Los motivos. Porque de esa forma... ¿Para qué? Para demostrar qué. Porque hay también una versión, la vamos a revisar, que es la versión de la declaración del adolescente, supuesto adolescente, pues siempre nos preguntan que cómo sabemos que tiene 17 años, bueno, porque él así lo dijo y presentó un documento que es una fotocopia de su supuesto documento de identidad en Venezuela, y de ahí que es supuestamente menor de edad. En esta declaración que vamos a revisar más adelante, él dice que, bueno, estaba para grabar, para hacer como una suerte de loro, ¿no? Eso lo escribían ayer, un vigía, finalmente. Pero hay un momento en que se exhibe el rostro de Ronald Ojeda a una de las cámaras, es decir, conocen incluso dónde están instaladas las cámaras para mostrarlo, eso es intencional. Se muestra el rostro de él para que quede claro quién es. ¿A qué cámara? ¿A cuál cámara? Entiendo que están las cámaras del edificio y las cámaras de la costanera. A eso me refiero. Claro. Ellos sabían dónde estaban, estamos insistiendo, pero sabían dónde estaban esas cámaras y lo muestran. ¿Sabes qué? Señores auditores, no solamente ellos querían que se supiera que lo secuestraron, porque podrían haberlo secuestrado en la calle, unos desconocidos, lo meten adentro del auto y se acabó y no se sabe quiénes son. No. Ellos querían que el secuestro quedara registrado. Por eso lo hicieron ahí. Ellos querían además demostrar que el secuestro estaba realizado con alta planificación. Por eso lo hicieron de esta manera. Y lo otro, hay grabaciones. Ellos querían demostrarle a quién que estaban realizando este secuestro, a las autoridades chilenas.
¿Querían una prueba para la gente que los mandaron? ¿Empezar a acumular prueba para cobrar? ¿Qué querían con estos registros audiovisuales que quedaron allí? ¿Para qué? Normalmente... Y que borraron inmediatamente. Sí, pero normalmente lo que pasa es que cuando se comete un delito, lo que se quiere es cometer el delito con el mayor camuflaje posible, para que haya imposibilidad de que los persigan, de que sepan. Entonces siempre los delitos se intenta hacerlo en forma subrepticia. ¿Por qué no en forma subrepticia aquí? Bueno, son preguntas que quedan al aire. Yo creo que es deber de las autoridades resolver todas estas preguntas y otras tantas que se han hecho en los últimos días. Miguel Ángel, estamos en contacto contigo durante la jornada. Estamos en contacto. Muy buenos días. Chao. Gracias, Miguel Ángel. Hasta pronto. A ver, ya lo comentábamos. ¿Quién es este adolescente, supuesto adolescente de 17 años? Él ha sido identificado por el diario La Tercera como Ángel. Junto con su familia, ingresó al país de forma ilegal por Perú hace 3 años, para luego autodenunciarse en Arica. Allí iniciaron el trámite de obtención de residencia y después se instaló en Santiago, descargó camiones en el barrio Franklin y trabajó también como repartidor de una aplicación de reparto a domicilio, era delivery. Así comienza la declaración a la que accedió el diario El Mercurio de que este adolescente, que dice tener 17 años, imputado por el caso del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda Moreno, su compatriota, dio a los investigadores el día viernes pasado cuando fue detenido. Y si bien su versión fue que acabó involucrado en el delito de manera fortuita, distintas pruebas de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones exhibidas durante su formalización, tras lo que quedó en internación provisoria, lo identifican en labores de vigilancia y de cobertura en las inmediaciones del edificio en donde residía la víctima. El único detenido en el caso detalla que un amigo lo pasó a buscar a su casa en un Chevrolet Sail y tras ello me dijo que debía hacer una entrega de un paquete y en el trayecto pasamos a comprar hamburguesas, relata. O sea, dejando todas las huellas. También que al llegar a un edificio en Independencia nos estacionamos a fumar marihuana cerca de las 23:30 hasta la 1 de la mañana aproximadamente. Su declaración dice que cerca de las 3 de la mañana vio llegar un vehículo Nissan, esta vez de modelo Versa color gris, con una luz azul, que es la imitación de la baliza, ¿no? En donde me percaté que venían 5 sujetos vestidos como miembros de la Policía de Investigaciones. Pasados unos 3 minutos, vi que estos supuestos policías venían con un sujeto, dice él, que solo vestía con un boxer, un calzoncillo, que es Ojeda. Y en ese momento, su acompañante, que es indagado por la Fiscalía, comienza a grabar con su teléfono, dice. Respecto a este hombre que traían estos supuestos policías, puntualiza, me percaté que lo acercaron hasta la vereda, fuera de la entrada al estacionamiento, situación que me pareció extraña, ya que las personas vestidas de policía tomaron al sujeto en boxer mostrándolo hacia el vehículo en el que se mantenía con el adolescente. Este adolescente junto al coimputado, lo que me hizo pensar que sabían que mi amigo lo estaba grabando, o sea, lo muestran, lo exhiben para que quede registrado. Luego lo suben al vehículo y se van. Claro, está lo que decimos de las cámaras públicas y también esta versión que entrega el imputado y que también lo mostraron para esa grabación. Aunque luego afirma este video fue borrado, que es lo que nos decía recién Miguel Ángel. Se suponía que lo irían a dejar a su casa, pero repentinamente su compañero hizo un giro hacia la caletera de la autopista en donde se encontró el vehículo, el Nissan Versa. De nuevo estaban los 5 sujetos, dice él, vestidos como policías, pero llegó otro grupo de personas. Los 5 sujetos bajaron, subiendo 3 al vehículo en el que estaba el imputado adolescente y 2 junto a la víctima al otro vehículo. Cuando huían, menciona, escuché que los coimputados se lamentaban preocupados por haber dejado huellas dactilares en el Nissan Versa. Decía que habían llamado a su amigo para extraerlas porque su misión era solo grabar el hecho. Los vehículos, según dijo en la declaración, tomaron distintos trayectos en medio de conversaciones para llamar a un tercero que queme el carro con las posibles huellas, que quemara el auto. Y después describe, llegan a un lugar a enfriarse, aludiendo al sitio en donde se iban a esconder. Al pedirle explicaciones a su amigo, plantea, le habría dicho que no se preocupara, que me iba a poner a ganar, refiriéndose que me iban a dar dinero por lo sucedido. Se refirió también acerca del Tren de Aragua, la peligrosa organización criminal transnacional a la que se vincula este caso. El único detenido hasta ahora dice que lo querían reclutar y comenta de los secuestradores que 2 venezolanos eran de Aragua por su acento.
Ayer el fiscal nacional Ángel Valencia indicó que el principal o lo principal es dar con el móvil del secuestro, lo que les decíamos, incluida la calidad de disidente político de Ojeda. Por ahora, desde la Fiscalía consideran que no hay antecedentes que den cuenta de una relación con la víctima con el crimen organizado, aunque todo puede cambiar con el paso de las horas. Bueno, esa es la declaración, lo que se sabe de la declaración de este adolescente, según lo que él menciona, que es el único detenido ahora, imputado también en internación provisoria en el marco de este secuestro con homicidio. Oye, sí, solamente para terminar esto, se estima que había personas cuidando el lugar, o sea, un segundo equipo, pero no eran estos solamente pretendían grabar. Claro. ¿Por qué querían dejar? O avisar en caso que pasara algo. ¿Por qué querían dejar? A ver, al interior estaban las cámaras del edificio que grabaron. En el exterior no había cámaras del edificio seguramente, con todo el detalle que se requiere, por lo tanto, le pidieron a alguien que grabara. ¿Por qué unos delincuentes dejan testimonios de su delito? ¿Por qué un delincuente deja grabaciones de su delito? Usted, cualquier persona, anda instalando permanentemente cámaras. ¿Cuántos auditores han instalado cámaras? Porque no son los delincuentes los que graban, sino que son las personas posiblemente, las posibles víctimas de un delito las que graban. ¿Por qué son los delincuentes los que graban ahora? ¿Qué hay detrás de todo esto? Claro, usted dirá, ¿es cizaña lo que estamos diciendo? No, son preguntas legítimas frente a una situación absurda, aparentemente absurda. Pero hay que determinar qué es. Mira, estamos mostrando a través de BioBio TV imágenes del Versa mientras espera el Nissan Versa, ¿no es cierto? El Nissan Versa mientras espera... Con la baliza. Con la baliza encendida mientras están secuestrando a Ojeda. En ese momento lo están secuestrando en el piso 14. Ahí están las imágenes del automóvil esperando. Llegarían después con Ojeda, lo mostrarían a Michael y a Ángel, son estos dos que estaban al interior del auto, lo mostrarían, dejarían el registro y se van. Y después otra cosa, dos adolescentes que habían estado fumando marihuana, que dicen que no tienen nada que ver uno de ellos. Uno que no tiene nada que ver con ellos se encuentra en el lugar donde dejaron el auto en la Costanera Norte. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué sentido? No, yo creo que no hay que ser muy inteligente para hacerse demasiadas preguntas que no tienen respuesta. BioBio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.